Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a continuar con la lectura de lo que es seguro de salud. Nos habíamos quedado en liquidación de siniestros, procedimiento técnico en el punto B, siniestro por cirugía. ¿Ya? Conforme se vayan acoplando ya los demás compañeros, ya irán ingresando y yo los permitiré ingresar. Tenemos que ir avanzando porque el tiempo nos queda relativamente corto. Ok. B, siniestro por cirugía. Adicionalmente a lo mencionado, bajo siniestros por hospitalización, se aplicarán los siguientes criterios. Que la operación no esté excluida de la cobertura. Por ejemplo, cirugía estética, reconstructiva o experimental, cambio de sexo, etc. Que no haya sido objetada por otro especialista, segunda opinión. Que no haya sido efectuada durante el plazo de carencia. Sabemos lo que es el plazo de carencia, ¿no, Karina? ¿Tiene claro lo que es el plazo de carencia? Es el tiempo en el cual todavía no te puedes atender bajo ningún servicio del seguro de salud, ¿no? Son unos primeros meses, me parece, ¿no? Que no te puedes atender. Eso se llama el periodo de carencia, ¿ya? Ok, continuemos entonces. C. Siniestros por tratamiento ambulatorio. Se aplicarán los siguientes criterios. Que se trate de un médico diplomado y reconocido por la autoridad sanitaria competente, que no se trate de una enfermedad preexistente, que no sean facturados gastos indebidos, por ejemplo, visita anulada sin previo aviso, gastos de explotación del consultorio, medicamentos no autorizados, accesorios médicos no amparados por la póliza, etc. Que no se trate de un simple chequeo de rutina o de un requisito de selección para otro seguro. A. Liquidación de siniestros, procedimiento operativo. A. Acrédito y B. Reembolso. A. Acrédito. Verificar atención en red de proveedores. Cobertura de gastos médicos, auditoría médica, verificación de tarifas. Cobertura de enfermedad, revisión de historial clínico, liquidación del siniestro. B. Reembolso. Identidad del paciente. Cobertura de los gastos médicos, auditoría médica. Cobertura de la enfermedad, tarifas máximas a reconocerse, liquidación del siniestro. Fórmula C. Fórmula de indemnización. Gastos presentados, se le descuentan los gastos no cubiertos, se le descuentan los deducibles y también los copagos, y finalmente queda la indemnización neta. ¿Se puede evitar el fraude? Sí, el fraude se puede evitar, y pueden hacerlo el corredor y o el analista de siniestros de la compañía de seguros. Adicionalmente a las recomendaciones dadas anteriormente, se debe estar alerta en los siguientes temas puntuales y en cada caso.
Ocultamiento de información. Información falsa o incompleta a la historia clínica. Suplantación del asegurado. Exceso de gastos. Complicidad con médicos involucrados. Con esto estamos terminando lo que es la lectura del seguro de salud. Ahora procederemos con la lectura del seguro de vida. Seguro de vida. El seguro de vida. ¿Cuántas personas intervienen en un seguro de vida? Interviene el asegurador, el contratante, el asegurado y el beneficiario. El asegurador es la persona jurídica autorizada por la SBS para celebrar contratos y que tiene que cumplir con las obligaciones establecidas en los mismos a cambio del cobro de un monto convenido, prima. Contratante, persona natural o jurídica que toma el seguro y su obligación es el pago de las primas, es el que suscribe el contrato con el asegurador y puede asegurarse él mismo, adquiriendo también la condición de asegurado. Asegurado es la persona natural sobre la cual el asegurador tiene la responsabilidad de indemnizar un capital asegurado en caso de muerte o, si sobrevive, el asegurado pagar los valores garantizados que fueron contratados. Beneficiario, persona natural o jurídica que recibirá el capital asegurado al fallecimiento del asegurado. Introducción. Como ya sabemos, el contrato de seguro es el medio por el cual la compañía aseguradora se obliga, mediante el cobro de una tarifa llamada prima, a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe un interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. El contrato de seguro es consensual. Los derechos y obligaciones recíprocos de asegurador y asegurado empiezan aún antes de emitirse la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contrato de seguro. Al realizar un contrato de seguro se intenta obtener una protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro sufrir daños o pérdidas económicas. En el caso de la vida humana, la cobertura se brinda para el caso de muerte o sobrevivencia del asegurado. Como también sabemos, de los siguientes documentos, la numeración se ha desarrollado en función a su jerarquía e importancia. De existir contradicción entre ellos, se entiende que los primeros prevalecen sobre los que le siguen en el orden correlativo establecido. Los endosos según su fecha, predominando los últimos sobre los impresos. Las cláusulas adicionales, las condiciones particulares, las condiciones generales y la solicitud del seguro. Bases técnicas. Se denominan así a los elementos que sirven de base para el cálculo de las primas de tarifa y son tabla de mortalidad, tipo de interés, recargos de seguridad, producción, administración y cobranza. En el caso de los seguros grupales, generalmente, se debe tomar en consideración los principales conceptos tales como número mínimo de integrantes, requisitos médicos no obligatorios, esquema de pago de prima, 100% de la prima es pagada por el empleador o un X porcentaje de la prima es pagada por el propio asegurado, reglas de sumas aseguradas que eviten la selección individual adversa, las coberturas adicionales o complementarias que se brindarán a la cobertura principal de muerte, Definiciones. Buena salud, no adolecer de problemas de salud preexistentes. Certificado, documento que se emite por asegurado en los seguros grupales o colectivos. Comercializador, persona natural o jurídica que realiza la oferta de seguros, señalando los beneficios y ventajas de su contratación. Enfermedad, cualquier alteración del estado de salud de una persona diagnosticada por un profesional médico, conocida por el asegurado y no resuelta en el momento previo a la presentación de la solicitud del seguro. Muerte accidental, fin de la vida del asegurado por la acción repentina de un agente externo de forma súbita, imprevista y ajena a su voluntad. Tasa interna de retorno, TIR, tasa que permite igualar el monto que se ha otorgado como componente de ahorro con el valor que efectivamente se recibe al vencimiento del plazo calculado a un año de 360 días. Modelo de solicitud de seguro y declaración de salud. Aquí tenemos un modelo de solicitud de seguro, ¿no?, para el seguro de vida.
están los datos del solicitante, del asegurado, datos del contratante, datos del seguro, cómo es que quieres tú que te atienda el seguro, por invalidez por enfermedad, invalidez por accidente, forma de pago, cobranza, declaración de beneficiarios, datos adicionales, la firma del solicitante, firma y sello del contratante, datos del corredor y firma y sello del corredor. Y después la declaración personal de salud, ¿no? Donde se tiene que indicar todos los datos, detalle de actividad dentro de la empresa, lugar de trabajo, si es oficina, fábrica, taller, sus ingresos mensuales brutos, si en el ejercicio de su profesión u ocupación está expuesto a peligros, ¿no? Si tiene algún tipo de medio de transporte, frecuencia de viajes, si tiene contacto con máquinas, corriente eléctrica, materias nocivas para su salud, si practica o se ha aficionado a algún tipo de deporte, hábitos que tiene, ¿no? Estatura, peso, presión arterial, alta, baja, si ha fumado, cuántos cigarrillos, si ingiere bebidas alcohólicas, el historial familiar, si es que han sufrido de algún tipo de enfermedad, de todos sus parientes, ¿no? Pares, todo lo que estén vivos, y también inclusive los fallecidos, indicar la causa del fallecimiento. Hay un espacio únicamente para mujeres que deben responder. Indique si sufre o ha sufrido o lo han tratado anteriormente de, deberá responder a todas las preguntas: adicción a drogas, alteración del estómago o intestinos, artritis, artrosis, bocio, cálculo en los riñones, epilepsia, patología cardíaca, cáncer, cataratas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, tuberculosis, alteración de la próstata. Si han practicado los siguientes exámenes: resonancia médica, radiografía de tórax, electrocardiograma, electroencefalograma, examen de orina, examen de sangre. Tiene conocimiento de padecer o haber padecido cualquier trastorno, síntoma, enfermedad o lesión grave que no se haya mencionado en la pregunta anterior. Y la relación de médicos que se han consultado en los últimos 5 años. Evaluaciones médicas, cuestionario médico simple, declaración personal de salud en formato de la compañía, llenado y firmado por el interesado. Examen médico 1. Entrevista personal del candidato con el médico designado por la compañía, cuestionario médico específico llenado y firmado por el médico del candidato, más evaluación médica integral que comprende historia personal de salud completa, historia médica anterior y reciente, poniendo énfasis en los antecedentes oncológicos, historia médica familiar, poniendo énfasis en los antecedentes oncológicos, antecedentes de alergias, hábitos nocivos, medicamentos, drogas, etc., frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, antropometría básica, peso y talla, piel, uñas, cabello, sistema ganglionar, cabeza y cuello, ojos, oído, otoscopia, nariz, garganta, aparato respiratorio, circulatorio, digestivo, genitourinario, endocrino, nervioso, músculo esquelético y de columna. Examen médico 2. Examen médico 1 más electrocardiograma y examen completo de orina. Examen médico 3. Examen médico 2 más radiografía de tórax, pruebas de esfuerzo, transaminasa, gamma glutamil, transapeptidasa, glucosa y perfil lipídico. Examen médico 4. Examen médico 3 más hemograma completo y HIV. Exámenes adicionales en función de evaluación médica. Acá hay un cuadro de acuerdo a la edad, ¿no? Y los montos involucrados: hasta 100.000, un cuestionario médico; de 100.001 hasta 300.000, cuestionario médico simple; de 300.001 hasta 500, cuestionario médico más simple más examen 1; desde 500.001 hasta 1.000.000, cuestionario médico simple más examen 2, y así sucesivamente, que va avanzando hasta la edad de 61 hasta 65. Clases de seguro de vida. 1. De fallecimiento. Si el asegurado fallece antes de que finalice la póliza, se garantiza a los beneficiarios designados el pago de capital. Esto se llama seguro de vida entera. De sobrevivencia. 2.
Si el asegurado vive al finalizar la póliza, se garantiza el pago del capital asegurado, un seguro de rentas. 3. Mixtos. Se paga la indemnización sea que el asegurado llegue con vida al final del contrato o fallezca antes de finalizar el mismo. Esto se llama seguro total. 4. Vida entera. El pago de la prima mayormente se limita de 25 a 30 años, pero la cobertura se extiende hasta que fallezca el asegurado. También existe la opción de que los pagos sean con primas vitalicias. Vida total. En el pago de la prima a tiempos vitalicios o temporales que le permite al asegurado poder acceder a la reserva acumulada bajo la modalidad de préstamo, que en caso no se haya cancelado o devuelto, se descontará de la indemnización a su fallecimiento. 6. Vida temporal. Es la póliza que brinda la protección pura de vida, es decir, se contrata el seguro por un periodo determinado y solo se cubren los eventos ocurridos durante ese ciclo. El no tener valores garantizados no tiene componente de ahorro. 7. Desgravamen hipotecario. Cubre al asegurado de un préstamo que mantenga con una entidad financiera en caso no pueda cumplir sus obligaciones por muerte. Puede ser individual o mancomunado, para el caso de un matrimonio. Algunas aseguradoras otorgan coberturas adicionales como invalidez parcial o permanente en caso impidan trabajar al asegurado y por lo tanto no pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Existen dos modalidades. La primera y más común se llama desgravamen de saldo deudor y cubre únicamente el monto adeudado por el asegurado a la institución financiera a la fecha del fallecimiento. En la otra modalidad, denominada desgravamen de monto inicial, la aseguradora pagará a la empresa financiera el saldo deudor, a los beneficiarios el monto del crédito que fue cancelado antes del fallecimiento del asegurado. La contratación de este seguro no ha sido determinada como obligatoria por las normas vigentes. Sin embargo, algunas empresas del sistema financiero exigen su contratación como condición necesaria para el otorgamiento de un crédito. Resulta común la existencia de seguros de desgravamen en el caso de créditos hipotecarios, pero también las entidades financieras lo aplican a créditos de consumo, como es el caso de las tarjetas de crédito. Seguimos con la clase de seguro de vida. Seguro de renta es el que le permite al asegurador tener un ingreso que le permita vivir con desahogo los últimos años de vida y dejar a sus herederos una suma de dinero relevante en caso de su fallecimiento. 9. Invalidez permanente. Es la modalidad que te permite recibir una pensión de por vida por la pérdida mayor o igual al 50% de la capacidad productiva del asegurado, 50% de la remuneración, y menor de los 2/3 de la capacidad total cuando es total, debe generar una incapacidad mayor a los 2/3 de la capacidad productiva, 75% de la remuneración. 10. Renta vitalicia. El ingreso se reconoce hasta el fallecimiento del asegurado. Renta vitalicia con los fondos acumulados en tu AFP. Se puede comprar una renta vitalicia que te garantiza una pensión mensual de por vida, pudiendo al fallecimiento tu beneficiario recibir una renta de sobrevivencia de acuerdo a las condiciones pactadas. 12. Renta temporal con renta vitalicia diferida. Renta de la cuenta individual de capitalización. Se utiliza para hacer retiros temporales por plazos de 1 a 5 años y cumplido el plazo se inicia el abono como si fuera una renta vitalicia. Cuando el asegurado fallece, se genera herencia sobre el saldo de la parte temporal. 13. Renta bimoneda. Se contrata una renta vitalicia en soles y otra en dólares simultáneamente y con la misma aseguradora y con reajuste del 2% de la pensión. 14. Retiro programado. Percibes de tu AFP una renta mensual contra tu CIS sin renta vitalicia y con un aumento o disminución de acuerdo a la rentabilidad del fondo, hasta que éste se extinga. Se puede cambiar de modalidad a pensión. 15. Renta mixta. Se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia inmediata en dólares ajustados. 16. Renta combinada. Se contrata simultáneamente un retiro programado en soles y una renta vitalicia en soles ajustados. Vida ley, decreto ley 688. El seguro se debe contratar cuando el empleado cumple 4 años de trabajo, servicios ininterrumpidos, pero ahora eso ha sido modificado y desde el primer año ya se está dando el otorgamiento de este seguro de vida ley.
Y las remuneraciones máximas se calculan en función a lo establecido para el sistema privado de pensiones por la SBS a noviembre 17 es 9.369, bueno, de esa época, que se reajustan trimestralmente. Cobertura de muerte natural, 16 remuneraciones sobre el promedio del último trimestre anterior al fallecimiento. Cobertura de muerte accidental, 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Cobertura de invalidez total y permanente por accidente, 32 remuneraciones en base a la remuneración mensual asegurable percibida en el mes previo al accidente. Un mismo accidente no da derecho acumulativo de las indemnizaciones por invalidez permanente y por muerte. Es decir, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez total y permanente por accidente, no corresponde el pago de indemnización adicional alguna. Los beneficiarios directos son hijos y cónyuge o compañera o compañero permanente, según lo señalado en el Código Civil, a falta de ellos los padres y a falta de ellos los hermanos menores de 18 años. De acuerdo a lo establecido o señalado en el artículo 7º del Decreto Legislativo número 688, en caso el contratante incumpla con el pago de la prima en el plazo y forma establecidos en la presente póliza, asumirá la cobertura del presente seguro. En caso de cese del trabajador asegurado, este puede optar por mantener su seguro de vida, para lo cual debe solicitarlo por escrito a la compañía dentro de los 30 días calendarios siguientes al cese. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo número 688, el seguro de vida ley no contempla exclusiones, salvo el suicidio o las lesiones autoinfringidas. Documentos para solicitar los beneficios: partida de defunción, certificado médico de defunción, últimas 3 boletas de pago, inscripción al registro público del testamento y sucesión intestada, partida de matrimonio, documento de identidad de los beneficiarios, atestado o informe policial completo y el certificado de protocolo de necropsia completo en caso de muerte por accidente. Exclusiones: 1. Suicidio, salvo que la póliza haya estado vigente ininterrumpidamente durante 2 años. 2. Guerra civil o internacional con o sin declaración. 3. En el seguro sobre la vida de un tercero está excluida la muerte dolosamente provocada por un acto del contratante o beneficiario. 4. Cuando el asegurado intervenga activamente, directa o indirectamente, en actos delictuosos o como miembro de una organización terrorista o grupo sedicioso. Tabla de mortalidad. Es un registro estadístico de sobrevivientes de una determinada colectividad, representada por la sucesión numérica de personas que a una edad X de años se encuentran con vida y por defecto mostrará las tasas de muerte por edad de dicho grupo. En Perú, las expectativas de vida son para los varones a los 87 años, antes era 84 años, y damas a los 90, antes 87 años. Las normas son dictadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Sistema Privado de Pensiones. Acá tenemos un ejemplo de tabla de mortalidad, pero que es de Colombia. Y normalmente se ha estado utilizando esta tabla de mortalidad para aplicarla en los seguros del Perú. La edad, sobrevivientes, número de muertes, probabilidad de muerte, esperanza de vida, sobrevivientes al exceso, número de muertes, probabilidad de muertes, esperanza de vida. Hay una tabla de mortalidad de 1955 y 69, que difiere de la primera que hemos visto. Primas y recargos adicionales. ¿Ok? La selección de riesgos en el seguro de vida básicamente se considera 2 puntos de vista principales. Uno, ocupacional, en donde se analizan las características en función del giro o la naturaleza del negocio en el que se desempeña su labor profesional. 2, médica, aplicable únicamente a los asegurados cuyas características no coincidan con los parámetros establecidos por la suscripción. Los riesgos asegurables y conceptos importantes pueden clasificarse en 3 categorías. 3, riesgos normales. Se consideran riesgos normales aquellas ocupaciones que por sus características no representan un riesgo agravado, como son empleados administrativos, recepcionistas, vendedores de tiendas, por departamentos, telefonistas, etc. 4, riesgos subnormales. Se consideran a todas aquellas ocupaciones que por sus características están en mayor peligro del normal de sufrir algún siniestro, principalmente por riesgo de salud o combinación de afecciones.
Y 5. Riesgos catastróficos. Se consideran aquellos en los que por el tipo de actividad se pueden producir varias pérdidas a consecuencia de un mismo evento. Ejemplo, asociaciones de artistas y grupos musicales, debido a que viajan continuamente en grupo, clubes y o equipos deportivos, personal de la aviación, labores submarinas, producción y uso de materiales radiactivos, mineros, etc. Reserva matemática. Es la provisión que se constituye por los pagos excedentes recibidos en las primas niveladas y con lo cual la aseguradora hará frente a los compromisos por los riesgos asumidos. Intervienen factores como edad, a mayor edad, mayor prima, mortalidad, factores que debían los indicadores establecidos por ocupación, enfermedades, etc. Tasa de interés es la rentabilidad garantizada que se aplican a las primas y plazo. Pago de primas. El monto de la prima no incluye IGB. La póliza está inafecta al IGB cuando el comprobante de pago se expide a personas naturales residentes en el Perú. La primera prima deberá ser cancelada dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la póliza, salvo que el asegurado haya realizado el pago en dicho momento. El pago de las primas siguientes vencen en igual día del primer mes o al periodo de cobertura correspondiente. La compañía podrá suspender la cobertura y posteriormente resolver el seguro por falta de pago de primas. Exclusiones principales. Enfermedades o dolencias preexistentes no declaradas en DPS y que no sean de conocimiento de la compañía. Suicidio o intento de suicidio antes de haber completado desde su inclusión de manera interrumpida a los 2 años, como asegurados en la presente póliza. Por acto delictivo, contra el asegurado cometido en calidad de autor o cómplice por el beneficiario o heredero. SIDA. Pena de muerte o participación activa en cualquier acto delictivo o en actos violatorios de leyes o reglamentos, duelo concertado, servicio militar, así como en huelgas, motín, tumulto popular, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva, independientemente de la forma en que se haya ocasionado la detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva. Participación como conductor, copiloto o acompañante en carreras o entrenamiento para carreras de automóviles, bicicletas, motocicletas, motonetas, trimotos, cuatrimotos, motocicletas náuticas, lanchas a motor, avionetas y de caballos, salvo que sean declarados en la solicitud de seguro durante su vigencia y aceptados expresamente por la aseguradora en las condiciones particulares de la póliza, previo pago de la extraprima correspondiente. Viaje o vuelo en vehículo aéreo de cualquier clase, excepto como pasajero, en avión operado por una empresa de transporte aéreo comercial, legalmente autorizada para el transporte de pasajeros y en vuelo regular, cuando sea consecuencia de actos de guerra, civil o internacional, declarada o no, o servicio militar obligatorio, por violación de cualquier ley, cuando participe en los siguientes deportes peligrosos: escalamiento de montaña, ala delta, esquí, caza submarino o similares, artes marciales, paracaidismo, parapente, ala delta, aeronaves ultraligeras, salto desde puentes o puntos elevados al vacío, boxeo y caza de fieras. Cláusula de participación de utilidades en los seguros grupales. Aviso de siniestro. El siniestro debe ser comunicado por escrito en el domicilio señalado por la compañía dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia del mismo o de la existencia del beneficio. Asimismo, la solicitud de cobertura deberá presentarse en el domicilio físico de la compañía. Presentar en original o con certificación notarial por muerte natural, partida de defunción, certificado médico de defunción, inscripción a registro público del testamento o sucesión intestada. Por muerte accidental, en adición a lo señalado, atestado o informe policial completo, informe médico ampliatorio, copia de la historia clínica, protocolo de necropsia, resultados del dosaje etílico y examen toxicológico. Reaseguro. Contratos automáticos de aceptación obligatoria. Se deben diferenciar los tipos de seguros. Recomendable elaborar una hoja de cesión por cada asegurado al inicio. Tener presente que en algunos casos la primera prima no se cobra, producto del pago de la comisión que se hace al corredor de seguros. Reaseguro catastrófico por exceso de pérdida se establece en función a la prioridad o deducible considerar la garantía o número de vidas afectadas en un mismo evento. Las acumulaciones pueden ser conocidas por viajes o desconocidas, ocurrencias imprevistas. También considerar las acumulaciones probables, cuantificable probabilísticamente,
y las acumulaciones aleatorias. Los eventos de muy baja frecuencia y la definición de catástrofe específica, la garantía mínima es por 3 vidas. La rehabilitación de cobertura catastrófica normalmente hasta 4 en un año considerando la fracción que corresponda a la prima original. Se debe tener presente que la prima que se debe ceder al reasegurador es la prima de riesgo, no la neta ni la comercial. Por ejemplo, en el caso de una póliza a pagos limitados e iguales a 20 años, la suma asegurada que se debe declarar también es la realmente asegurada. Ejemplo, en el caso de vida con ahorro en el transcurrir de los años, se debe ir disminuyendo la suma asegurada producto de los rendimientos que generan las reservas por las mayores primas pagadas inicialmente en el caso de primas iguales durante todo el periodo de cobertura. Contratos facultativos, sujeto a evaluación por caso. Se deben diferenciar los tipos de seguros recomendable, elaborar una hoja de sesión por cada asegurado al inicio. Con esto estamos terminando lo que es la lectura del seguro de vida y vamos a continuar con lo que es el seguro SOAT hasta lo que el tiempo nos pueda permitir. Un ratito, por favor. Ok, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT. Definiciones importantes. A, accidente de tránsito. Es todo evento súbito, imprevisto y violento, incluyendo incendio y acto terrorista, en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta. ¿Quiénes son los terceros no ocupantes del vehículo automotor? Obviamente que vienen a ser los peatones. B, vía de uso público. Carretera, camino o calle abierta al tránsito de peatones y vehículos automotores. C, vehículo automotor. Aquel que se desplaza por vías de uso público terrestres con propulsión propia, o sea que tienen un motor. D, vehículo no automotor. Es aquel que no cuenta con propulsión propia, tal como remolque, acoplado, casa rodante, que circula por la vía de uso público jalado por un vehículo automotor o vehículo menor no motorizado u otro similar. E, ocupante. Persona transportada en el vehículo automotor asegurado o que está en su interior cuando permanezca en reposo y o subiendo o bajando en el mismo, que resulte víctima de un accidente de tránsito. El término ocupante comprende al conductor del vehículo automotor. F, tercero no ocupante. Persona que sin ser ocupante de un vehículo automotor resulta víctima de un accidente de tránsito en el que ha participado el vehículo automotor asegurado. Como ya les indiqué, esto se refiere a los peatones. G, beneficiario. Persona con derecho a percibir las indemnizaciones previstas en esta póliza, que pueden ser ocupante o tercero no ocupante, o su heredero de conformidad con el numeral 7.4 de esta póliza de seguro, y u otra persona a que acredite tal derecho. Objeto del seguro. El seguro obligatorio de accidente de tránsito fue creado para indemnizar a todas las personas sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, que sufran lesiones corporales, muerte o invalidez permanente como consecuencia de un accidente de tránsito. Incluye incendio y terrorismo. Actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales. Coberturas. Los beneficios del SOAT son para cada persona o ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado conforme a la siguiente tabla. Gastos médicos cada uno hasta 5 unidades impositivas tributarias. Indemnización por muerte hasta 4 unidades impositivas tributarias. Invalidez permanente cada uno hasta 4 unidades impositivas tributarias. Incapacidad temporal, 1 unidad impositiva tributaria. Y gasto de sepelio, 1 unidad impositiva tributaria. Coberturas. Seguimos. A, gastos médicos. Comprende la atención prehospitalaria, los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica. El transporte al lugar donde recibirá la atención médica, hospitalaria y quirúrgica
y otros gastos que sean necesarios para la rehabilitación de la víctima. El pago se efectuará hasta el monto establecido. Los gastos médicos también podrán hacerse vía reembolso directamente al centro o centros privados de salud que acrediten haber atendido a la víctima en base a los convenios celebrados entre dichas entidades y las compañías de seguro. A falta de convenio, se reembolsarán de acuerdo a los comprobantes de pago que gire el centro de salud debidamente sustentado con la historia clínica y demás documentos médicos que acrediten la efectiva atención del paciente. B. Muerte. La indemnización por muerte se pagará por el íntegro del monto señalado. En caso de muerte, serán beneficiarios del SOAT las personas que a continuación se señalan en el siguiente orden de precedencia. A. El cónyuge sobreviviente. B. Los hijos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo. C. Los hijos mayores de 18 años. D. Los padres. E. Los hermanos menores de 18 años o mayores de 18 años incapacitados de manera total y permanente para el trabajo. F. A la falta de las personas indicadas precedentemente, la indemnización corresponderá al Fondo de Compensación de Seguros una vez transcurrido el plazo de prescripción liberatoria que indica la póliza del SOAT, que son 2 años. Para efectos del pago de la indemnización, el solicitante deberá acreditar que no existen beneficiarios con mayor prioridad que él para el pago de la indemnización de acuerdo con el orden de precedencia estipulado, o que para su cobro se cuenta con autorización de ellos en caso de existir. Bastará para dicha acreditación la presentación de una declaración jurada suscrita ante funcionarios acreditados de la compañía aseguradora o con firma legalizada ante notario público. C. Invalidez permanente. La naturaleza y grado de invalidez o incapacidad serán determinados por el médico tratante. Si la compañía de seguros, el tomador de seguro o la víctima del accidente no coincideran en todo o en parte con el dictamen, la discrepancia será resuelta ante el Instituto Nacional de Rehabilitación, entidad a la que se podrá recurrir dentro del término improrrogable de 10 días de conocido el dictamen del médico tratante, como única instancia administrativa, pudiendo el interesado adjuntar las pruebas o exámenes que estime pertinentes. Se indemnizará conforme a la tabla contenida en el anexo del reglamento del SOAT citado en el siguiente acápite. El pago de la indemnización por invalidez permanente no afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda por concepto de gastos médicos. Si liquidara una indemnización por invalidez permanente, la víctima falleciera a consecuencia del mismo accidente, la compañía de seguros liquidará la indemnización por muerte previa deducción del monto ya pagado por la invalidez permanente total o parcial. Incapacidad temporal. D. Se indemnizará conforme a la tabla contenida en el anexo del reglamento de SOAT citado en el siguiente acápite. Se deberá presentar el certificado médico expedido por el médico tratante. En caso de discrepancia entre el asegurado y la compañía aseguradora, dictamen o resolución administrativa firme del Instituto Nacional de Rehabilitación o laudo arbitral que decida o resuelva en definitiva sobre la naturaleza y o grado de la incapacidad temporal, expedido por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud u otro centro de solución de controversias especializado en salud autorizado oficialmente, al que se sometan las partes en conflicto. El pago por cada día de incapacidad temporal será el equivalente a la 30ª parte de la remuneración mínima vital vigente al momento de otorgarse la prestación hasta el monto establecido. El pago de las indemnizaciones por concepto de incapacidad temporal no afectará el derecho a percibir la indemnización que corresponda por concepto de gastos médicos. Sepelio. El equivalente de hasta una unidad impositiva tributaria, en caso de sepelio, en el que se incluyen los gastos de transporte de la víctima. Tenemos una tabla de indemnizaciones por invalidez permanente, total y parcial, ¿no? El 100% cuando el estado absoluto e incurable de alienación mental que no permitiera a la víctima realizar ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida. 100% también fractura incurable de la columna vertebral que determine la invalidez total y permanente. 100% también para la pérdida completa de los 2 brazos o de ambas manos. 100% para la pérdida total de los ojos. 100% para la pérdida completa de las 2 piernas o de ambos pies. 100% para la pérdida total de un brazo y de una pierna o de una mano y de una pierna. 100% para la pérdida completa de una mano y de un pie o de un brazo y de un pie. Tabla de indemnización por invalidez permanente, total y parcial. Invalidez parcial. Invalidez permanente parcial. Cabeza, sordera total e incurable de los 2 oídos, 50%. Pérdida total de un ojo, reducción de la mitad de la visión binocular normal, 40%.
Sordera total e incurable de un oído, 15%. Ablación de la mandíbula inferior, 50%. Luego la tabla para miembros superiores, tanto el derecho como el izquierdo, que la cual se invierte en los casos de que la persona no sea derecha y sea zurda, entonces se aplicará el porcentaje inverso. Miembros superiores, pérdida de un brazo arriba del codo, 75% el derecho, izquierdo 60%. Pérdida de un antebrazo hasta el codo, 70% el derecho, 55% el izquierdo. Pérdida de una mano a la altura de la muñeca, 60% derecho, 50% el izquierdo. Fractura no consolidada de una mano, pseudoartrosis total, 45% el derecho, 36% el izquierdo. Anquilosis del hombro en posición no funcional, 30% el derecho, 24% el izquierdo. Anquilosis del codo en posición no funcional, 25% el derecho, 20% el izquierdo. Anquilosis del codo en posición funcional, 20% el derecho, 16% el izquierdo. Anquilosis de la muñeca en posición no funcional, 20% el derecho, 16% el izquierdo. Anquilosis de la muñeca en posición funcional, 15% el derecho, 12% el izquierdo. Pérdida del dedo pulgar de la mano, 20% mano izquierda, 18% mano derecha. Pérdida del dedo índice, 16% mano derecha, 14% mano izquierda. Pérdida del dedo medio, 12% mano derecha, 10% mano izquierda. Pérdida del dedo anular, 10% mano derecha, 8% mano izquierda. Pérdida del dedo meñique, 6% mano derecha, 4% mano izquierda. Después también están la de los miembros inferiores, que agradeceré que ustedes ya puedan leerlo, por favor. Aclaraciones. Por pérdida total se entiende la amputación o la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o miembro lesionado. B. La pérdida parcial de los miembros u órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva de la respectiva capacidad funcional, pero si la invalidez deriva de pseudoartrosis, la indemnización no podrá exceder del 70% de la que correspondería por la pérdida total del miembro u órgano afectado. La pérdida de la falange de los dedos será indemnizada solo cuando se hubiera producido por amputación total o anquilosis, y la indemnización será igual a la mitad de la que correspondería por la pérdida del dedo entero, si se tratase del pulgar, y a la tercera parte por cada falange si se tratase de otros dedos. Por la pérdida de varios miembros u órganos se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro u otro órgano perdido, sin que la indemnización total pueda exceder del 100% de la suma asegurada. Vamos viendo el tema del tiempo. Estamos con ya, bueno, lamentablemente menos de un minuto. Aprovecho en despedirme de cada uno de ustedes. Por favor, concluyan con la lectura del seguro SOAT, ¿no? Y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias con todos ustedes. Gracias por su atención y nos estaremos viendo, ¿ok? Cuídense mucho.